Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te explicaré paso a paso cómo convertir o expresar una fracción decimal a número decimal. Pero recuerda que una fracción decimal es aquella cuyo denominador es una potencia de 10. ¿Cómo así que una potencia de 10? Es decir, cuando el denominador es el 10, el 100, el 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, así sucesivamente. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para convertir o expresar una fracción decimal a número decimal? Entonces te invito a que prestes mucha atención. Vamos a iniciar a convertir 4 centésimas a número decimal. Para ello, lo primero que debemos hacer es escribir el numerador. Entonces escribimos el número 4. Ahora, ¿cuántas cifras decimales debe tener el número decimal? Debe tener tantas cifras decimales como ceros hayan en el denominador. Como en el denominador hay 2 ceros, entonces el número decimal debe tener 2 cifras decimales. En este caso tenemos una, entonces debemos completar con 0. Ahora, como ya tenemos las 2 cifras decimales, la coma debe ir en este lugar. Y como todo número decimal tiene una parte entera, entonces completamos en este caso con un 0. Ahora, ¿cómo se lee? 4 centésimas. 4 centésimas, ¿por qué? Porque la primera cifra decimal se lee décima y la segunda centésimas. ¿Listo? Entonces, 0 unidades y 4 centésimas o 4 centésimas. Ahora convirtamos 18 milésimas a número decimal. Paso número 1, escribimos el numerador. ¿Quién es el 18? ¿Cuántas cifras decimales deben tener? Deben haber 3 cifras decimales porque en el denominador hay 3 ceros. Como hay 2, completamos con un 0, la coma, y como todo número decimal tiene una parte entera, completamos con un 0. Entonces se lee 18 milésimas. Ahora, 348 décimas, entonces escribimos el 348. ¿Cuántas cifras decimales deben haber? Una, porque en el denominador hay un solo cero, entonces la coma la encontramos en este lugar. Mira qué fácil es. Ahora, 412. ¿Cuántas cifras decimales deben haber? Deben haber 1, 2, 3, 4. Por el momento tenemos 3. Completamos con un 0, ahora tenemos 4, la coma debe ir en este lugar y la parte entera debe ser el 0, completamos con 0. ¿Y cómo se lee? 412 10 milésimas. Profe, ¿y por qué 10 milésimas? Recuerda que la primera cifra se lee décima, la segunda centésima, la tercera milésima y la cuarta 10 milésimas. Entonces, 412 10 milésimas. Para una mejor comprensión, ahora expresemos 61 centésimas a número decimal. Paso número 1, escribimos el numerador. ¿Cuántas cifras decimales deben haber? 1, 2. Entonces la coma debe ir en este lugar y completamos con un 0 en la parte entera. Mira qué fácil es expresar una fracción decimal a número decimal. Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que expreses las siguientes fracciones decimales a números decimales. Pero eso sí, pausa el video y cuando hayas terminado, le das en continuar para que así puedas verificar si las respuestas fueron las correctas. ¿Ya resolviste estos ejercicios? Entonces veamos cuáles son las respuestas. Entonces sería 4.247 milésimas. ¿Cuántas cifras decimales deben haber? 3. Entonces escribimos el numerador, que es 4.247. ¿Cuántas cifras decimales deben haber? 3. Entonces la coma o el punto decimal debe ir en este lugar. Ahora 5 10 milésimas. Escribimos el numerador, que es el 5. ¿Cuántas cifras decimales deben tener? Debe tener 4 cifras decimales. Por el momento tenemos una, completamos con 0. Van 2, 3 y 4. Y ahora la coma o el punto decimal debe ir en este lugar. Y como todo número decimal tiene una parte entera, debemos completar con 0 en este caso. Mira qué fácil es. Y ahora 2 décimas. 2 décimas, ¿cómo se expresa?
de esta forma. ¿Por qué? Porque deben haber una sola cifra decimal. Si obtuviste los mismos resultados, quiere decir que ya sabes expresar o convertir una fracción decimal a número decimal. Súper fácil, ¿cierto?